Vamos a leer verso 36. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y el verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema que vamos a compartir muy rápidamente es esta expresión: escudriñad las Escrituras. ¿Sí? El Sermón del Monte que el Señor, que tenemos allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos presenta un estilo de vida muy difícil de cumplir. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y no puede ser vivido por nuestra fuerza. Necesitamos sí o sí la sabiduría y el poder de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que Él está enseñándonos. Y aquí en el capítulo 7, Él está hablando de que tenemos que pedir y se nos va a dar, que tenemos que buscar y hallaremos, y que tenemos que llamar y se nos abrirá. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder conseguir esta sabiduría y encontrar estas cosas que nosotros necesitamos. Recién estábamos orando y había motivos de oración que tenían que ver con la sabiduría que necesitamos para nuestra vida, en la toma de decisiones. Y también hablábamos de prepararnos para un ministerio, para las actividades de este año, y que tenemos que estar dispuestos y preparados para poder cumplir esos ministerios. Bien, la sabiduría no es una piedra preciosa que está en la superficie de la tierra. La sabiduría es como esas frutas finas que se tienen que preparar con cuidados sumamente especiales. ¿Sí? No abunda en todos lados, sino que hay que buscarla de una manera especial. Dice el escritor de los Proverbios que tenemos que cavar y buscar y ahondar hasta encontrarla. Es algo que nosotros tenemos que hacer: pedir y hallaremos, buscar y pedir se nos dará, buscar y vamos a hallar. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos por encontrar esto que necesitamos cada día, pero para eso tenemos que demostrar un esfuerzo especial de nuestra parte, interés, desprendimiento, responsabilidad y disciplina, para poder encontrar la sabiduría de parte de Dios. Cuando vamos al capítulo 13 de Mateo, leímos esta última parábola con la cual cierra este capítulo de las parábolas del reino. El Señor Jesucristo establece o viene a decirles a las personas que el reino de los cielos no es un reino militar, un reino físico como ellos esperaban, como veíamos el miércoles pasado, sino que es un reino espiritual, ¿sí? Y les dice que los que van a entrar en este reino espiritual tienen que hacerlo por vínculos no de raza, ¿sí? No son los descendientes de Abraham los que entran en este reino espiritual, sino aquellos que conocen a Cristo. Las relaciones o la forma de entrar al reino de Dios es a través de conocer a Cristo, no por ser judíos, sino por la obediencia al Rey. Eso es lo que él está diciendo, ¿sí? Ese es lo que establece el capítulo 13. La Biblia entonces nos enseña eso. Ahora, cuando él está terminando este capítulo, el Señor les hace esta pregunta a los discípulos: ¿entendieron todo esto? Sí, dijeron ellos. Y entonces el Señor dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, ¿sí? Es como un escriba docto, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es un escriba? ¿Qué era un escriba? Sí, pero era un maestro de la ley. El escriba enseñaba la ley. Entonces, ¿y qué significa docto?
instruido, experto, que tiene un conocimiento que ha adquirido, ¿sí?, a fuerza de estudio. Eso es lo que dice nuestro diccionario. Alguien docto es alguien que a fuerza de estudio ha adquirido mucho más conocimiento que los comunes y los ordinarios que obtienen los demás. Es alguien que se esfuerza en aprender, ¿sí? Es alguien que se esfuerza en aprender, que busca incesantemente llegar a la profundidad del conocimiento, que utiliza tiempo, que utiliza fuerzas, que utiliza diligencia en el estudio. Entonces, esa es una palabra, esa es una persona docta, una persona que adquiere conocimientos, ¿sí? Estamos nosotros, ¿quién sería un escriba hoy en la iglesia? Los ancianos. ¿Por qué los ancianos? ¿Quiénes son los escribas? Hoy son los que enseñan la palabra. Y hay muchos que enseñamos la palabra, ¿o no? ¿Sí o no? Grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, maestros de escuela dominical, aquellos que de pronto abren la Biblia. Ahora, él dice, bueno, pero para que un escriba sea docto, sí, tiene que profundizar y buscar en su tesoro, de tal manera de sacar cosas viejas y cosas nuevas y poder transmitirla. Bueno, no se trata simplemente de poseer conocimientos, sino que esos conocimientos se tienen que enseñar también a los demás. Es alguien que conoce mucho, pero que instruye a los demás. Ahora, para instruir tenemos que aprender primero, ¿verdad? ¿Sí o no? Para poder enseñar, cada uno de nosotros tiene que aprender primero. Por eso cada uno de nosotros, si nos consideráramos que de alguna manera enseñamos la palabra de Dios, tenemos que tener un pequeño tesoro en nuestro corazón, en nuestra vida, de conocimientos, ir adquiriendo nuevos conocimientos y verdades bíblicas a medida que escuchamos, a medida que leemos, a medida que reflexionamos sobre lo que leemos, y ese tesoro va a ir creciendo día a día. Tenemos que mostrar un esmero en ese tesoro nuestro a través de utilizar materiales, comentarios, ¿sí?, experiencias, ilustraciones, información general para ir nutriendo nuestra vida para transformarnos en maestros que puedan enseñar a otros. Pero no simplemente repitiendo algo que nosotros leemos o aprendemos de una lectura rápida, sino a través de un estudio concienzudo, profundo de las verdades bíblicas. ¿Sí? Por eso no es suficiente muchas veces simplemente atesorar. Es muy importante que tengamos nuestro propio tesoro de conocimientos con verdades viejas y verdades nuevas. Algunos dicen que esto de lo viejo era el Antiguo Testamento y lo nuevo es el Nuevo Testamento. Probablemente puede ser una forma de verlo. El Señor está diciendo que cada uno de los escribas tiene que ser como un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. O sea que el maestro debe ir incorporando cosas nuevas a su tesoro personal, con nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y tiene que ir creciendo y haciendo que ese tesoro de conocimiento personal vaya creciendo. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús está hablando aquí del valor que tiene la palabra para cada uno de nosotros, las Escrituras. Y Él dice en Juan, también lo leímos, cuáles son las cosas sobre las cuales Él sentía que daban testimonio de Él, porque lo acusaron de ser alguien que testificaba por sí mismo, y Él dijo, no, las obras que yo hago dan testimonio de mí, el Padre da testimonio de mí, pero hay algo más que da testimonio de mí, las Escrituras. Dice el Señor Jesucristo, da testimonio de mí. Por eso Él dice, allí en el capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. ¿Sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo escriba docto tiene que tener su propio tesoro de conocimientos personales. ¿De qué está hablando? Está hablando de las Escrituras. Está hablando de que si somos maestros, si queremos enseñar, primero tenemos que aprender.
Y ese aprendizaje, ese tesoro de conocimiento nunca tiene que parar. No es que llegamos a una etapa, nos dan un certificado, terminamos el 7º grado, el 5º año nos recibimos y nunca más, sino que esto es algo permanente. El tesoro de cada uno tiene que ir creciendo en forma permanente. ¿Qué significa escudriñar? Investigar. Bien, ¿qué más? Estudiar profundamente. Bueno, examinar, esto lo busqué en el diccionario, así que todo lo que decía ahora viene de los diccionarios. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Es indagar meticulosamente algo, lo cual a veces quiere decir revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Y fíjense, cuando vamos a la etimología, el origen de la palabra, dice que proviene esto de escudriñar del latín scrutiniari, que a su vez proviene de scrutare, que es rebuscar, y scruta, capaz que los italianos lo sepan, basura, ¿verdad? Escudriñar es rebuscar en la basura. Miren de dónde viene la palabra. Como alguien que de pronto tiró un papel a la basura y después descubrió que era algo que tenía que... ¿Y qué haces cuando pasó eso? Das vuelta a la bolsita a la basura y empezás a buscar y mirar minuciosamente porque estás tratando de encontrar algo. Bueno, algo que tiraste que no lo tenías que tirar. Bien, esa es la forma en la que Dios dice, en la que el Señor Jesucristo dice que tenemos que leer la Biblia, escudriñar, ¿sí? Mirar con atención. Es un proceso, es un análisis mental, un examen pormenorizado de algo tratando de comprender el funcionamiento. ¿Vieron cuando dicen, bueno, voy a desarmar esto a ver cómo funciona? Tommy a veces agarra, dice, voy a arreglar esto. Y lo desarma, la mayoría de las veces las hace funcionar. ¿Pero qué hace? Lo analiza, lo busca, lo hace, lo mira. Eso es escudriñar. Lo analiza meticulosamente tratando de entender cómo funciona. ¿Sí? Ahora, cuando una persona escudriña algo, se concentra y presta atención a los detalles. No es lo mismo mirar una foto que escudriñar una foto, ¿verdad? Cuando escudriñamos una foto, miramos las zapatillas, los zapatos, el vestido, el peinado, ¿sí? ¿Qué está detrás, qué está delante? Pero cuando la miramos, fulano, listo, pasó de largo. ¿Sí? Pero cuando la escudriñamos, buscamos con minuciosidad los detalles. ¿Sí? Entonces, escudriñar es buscar aquellas cosas que pueden pasar desapercibido para los demás a simple vista. O sea, para escudriñar se requiere de tiempo y no algo que se hace de forma apurada. ¿Sí? Por eso muchas veces confundimos los términos leer y escudriñar. Leer es pegar una mirada y tratar de interpretar el texto, lo que dice. En cambio, escudriñar es buscar hacia adentro, ¿sí? Analizar, examinar con mucha atención aún los aspectos profundos de ese texto que estás leyendo. Y eso es lo que el Señor dice que tenemos que hacer con las Escrituras, ¿sí? El estudio profundo de la Biblia es lo único que nos permite comprender y asimilar lo que realmente la Biblia dice. Por eso todo maestro docto, todo escriba, todo maestro debería preocuparse por entender claramente cuál es el mensaje de Dios en las Escrituras, ¿sí? Y tenemos que proponernos como meta alcanzar el conocimiento de algo que no está a la vista de todos, que no está al alcance de todos, sino de aquel que busca, de aquel que pide, de aquel que llama, ¿sí? No es una lectura rápida de la Biblia, sino que requiere interpretación, no solamente lectura, interpretación, profundización. No es ir a un instituto y aprender
que está bien si lo podés hacer, o ir a institutos de distancia, o venir a la clase bíblica, o escuchar una predicación magistral de alguien, que está bien que lo hagamos, pero si no, lo que Dios dice es que cada uno de nosotros, como buscadores de verdades, tenemos que escudriñar las Escrituras y hacernos de herramientas personales, y tenemos que comenzar a buscar en forma diligente, ¿sí? Dejando de lado otras cosas, porque para hacer una lectura concienzuda de la palabra tenemos que dejar de lado otras cosas y utilizar nuestro tiempo, ¿sí? Entendiendo de qué manera fue escrita la Biblia, cuándo, en qué escenarios, y las administraciones de la revelación de Dios a lo largo de los años. Muy rápidamente, soy cosas por las cuales tenemos que estudiar las Escrituras. Les prometo que voy a ser rápido. La primera de ellas es porque nos muestran a Cristo. ¿Sí? Nos muestran a Cristo. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Nos muestran a Cristo. El apóstol Pablo dice, yo tenía muchas ventajas sobre las demás personas. Yo era hebreo de hebreos, era fariseo, era de la tribu de Benjamín, me llamo igual que el primer rey de Israel, tengo muchas ventajas sobre los demás, pero todo eso lo estimé como basura, como pérdida por hallar el conocimiento profundo de Cristo, para conocer a Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a conocer a Cristo si no leemos las Escrituras y si no las escudriñamos? Dice la Biblia que nosotros, el propósito final de Dios es que seamos como Él. Eso es algo que va a ocurrir en algún momento, porque dice Juan que un día le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Pero ese proceso, eso no es una transformación simple, así que ocurre una varita mágica, nos toca y de pronto somos iguales a Cristo. Ese es un proceso que comienza desde el momento de nuestra conversión, desde nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días. ¿Sí? Un proceso de transformación. Él nos va haciendo, Él nos va transformando. Ahora, ¿cómo lo hace? Bien, en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, les invito a buscarlo. Un texto muy lindo. 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, y aquí el espejo es una figura de la palabra, porque vemos su gloria en el espejo, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor sí es nuestro modelo y hacia ello tenemos que ir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra, nos va a ir mostrando las cosas que nosotros tenemos que cambiar y nos va a dar el poder para cambiarlas. Poco a poco, cantamos, hay cambios nuevos en mi ser. Falta mucho, dice Pablo, pero me extiendo hacia adelante. Me olvido de lo que queda atrás. Yo quiero llegar a ser como Cristo, ¿sí? Y Cristo está en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo está a veces velado en forma de tipos o en forma de figuras, y otras veces aparece claramente con toda su majestad, como en el monte de la transfiguración, donde le vieron tal como Él es. Él dijo en Juan capítulo 8, verso 56, que Abraham vio su día. Abraham vio su día. Él luego dijo en 5:46, ¿sí?, que Moisés escribió de él. Él dijo en Mateo 22:45 que David le llamó Señor. Él dijo en Juan 12:41 que Isaías vio su gloria. Todo el Antiguo Testamento, ¿sí? En el camino de Emaús, como veíamos hace muy poquito, ¿sí?, la última predicación, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaraba lo que de él decían Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Toda esa información estuvo siempre ahí, ¿verdad? Siempre, todos los judíos la tuvieron a mano.
pero ninguno pudo ver a Cristo, todos estaban velados. Por eso, eso es lo que está escondido en los secretos de Dios, que hay que escudriñar, escarbar, indagar minuciosamente para llegar a descubrirlo. Como hicieron los magos del Oriente, con muy poca luz, pero ellos pudieron descubrir que había nacido el Rey de los judíos. Entonces las Escrituras primero nos muestran a Cristo. En segundo lugar, las Escrituras nos proveen entendimiento y sabiduría. Aquellos que estudian la palabra van a tener una sabiduría mucho mayor que los demás, van a tener la sabiduría del cielo. Miren, estamos escuchando los devocionales de Proverbios, tanto de Lucci como de Cevita, ¿sí? Y allí Proverbios es un libro que nos enseña acerca de la sabiduría que viene de Dios. Eclesiastés es un libro que nos habla de la sabiduría, ¿sí?, que podemos adquirir y que nos explica qué es lo que ocurre debajo del sol y cómo tenemos que enfocar nuestra vida, ¿sí?, debajo del sol y tratar de ser felices sabiendo que somos limitados y que nuestra vida es vana, es frágil y muchas cosas son simplemente vanidad de vanidades, ¿sí? Pero podemos mirar más allá y ver el fin del discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo en la vida del hombre. Bueno, esa sabiduría la tenemos nosotros porque está en la Biblia, ¿sí? Oramos por sabiduría, pedimos por sabiduría. Santiago dice que tenemos que pedir y Dios nos va a dar sabiduría. Ahora, ¿cómo nos va a dar sabiduría si no leemos la Biblia? Si no escudriñamos las Escrituras. Si este es un libro que solamente lo tomamos cuando venimos a la reunión, o leemos 5 minutos de nuestro día a la mañana temprano y así una vista rápida, y nunca nos detenemos a escudriñarla, a rebuscar, a intentar profundizar en ella. Así no nos va a llegar la sabiduría. Vivimos en un mundo de información, de redes, de hiperconexión, donde tenemos muchísima información que a veces nos desorienta, ¿sí? Y la sabiduría de este mundo, que se opone a la sabiduría de Dios, está ahí al alcance de un clic. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios, pero para eso tenemos que profundizar en este libro. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová, ¿sí? Pablo dice que las Escrituras, dice, las cuales has conocido desde muy chiquito, dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo, en Mateo 7:24, lo podemos volver a leer, 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí, no simplemente leerlas, sino entenderlas y ponerlas en práctica. Ese es un hombre sabio. Claro, la sabiduría de este mundo, 1 Corintios capítulo 1, se opone a la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la que vale? ¿La sabiduría celestial o la sabiduría terrenal, diría Santiago? ¿Cuál es la que vale? ¿Cuál? Digan. ¿Están durmiendo? ¿Cuál es la que necesitamos? La del cielo. ¿Y cómo la vamos a obtener? Temiendo a Jehová. ¿Y cómo vamos a obtener el temor de Jehová? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, ¿sí? Así que se nos exhorta a que nos esforcemos. Miren, en Proverbio dice que debemos cavar, debemos buscar, tenemos que profundizar. No está ahí a la superficie, no. Tenés que meterte adentro. Tenés que profundizar, tenés que estudiar la palabra, no es simplemente una lectura a la mañana para calmar mi conciencia y salgo rápido y vivo todo el día sin pensar en nada más. Bien, porque si hacemos esto, para lo cual tenemos que trabajar, fatigarnos y no cansarnos hasta llegar a encontrar lo que buscamos, se nos garantiza el éxito. Porque vamos a entender el temor de Jehová y vamos a hallar el conocimiento de Dios y nos sabremos conducir en esta vida con los hombres, con justicia, con juicio, con equidad, porque es Jehová, Santiago 3:17, es Jehová quien da la sabiduría.
Entonces, ya vimos que a través de la palabra podemos conocer a Cristo, a través de la palabra, escudriñar las palabras, podemos adquirir sabiduría. La tercera cosa es que a través de escudriñar las Escrituras podemos encontrar consuelo y esperanza. Consuelo y esperanza. Este pasaje de Lucas 24 que leemos tantas veces, de estos dos hombres frustrados, amargados, tristes, decepcionados porque su maestro había muerto, ¿sí? Caminando esos 12 kilómetros que los separaban de Emaús, Jerusalén de Emaús, iban tristes y con sus pies arrastrándose por el piso, hablando tristemente entre ellos sobre la frustración, un sueño roto aparentemente para siempre. Sí, ahora el Señor Jesucristo se acerca, ya conocemos la historia y comienza a hablar con ellos. ¿Qué fue lo que les produjo el cambio? ¿Qué fue lo que hizo que de pronto empezaran a sentir un fueguito adentro? Ese frío comenzó a desaparecer. No se daban cuenta todavía, se dieron cuenta cuando estaban allá, pero no ardía nuestro corazón. ¿Pero qué fue lo que produjo ese cambio? ¿Qué fue lo que transformó un momento triste en un momento de gloria? ¿Qué fue lo que hizo? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo comenzó a abrirles la palabra y les mostró desde Moisés hasta los profetas lo que de Él decían. Y como estaban tan dolidos por la persona de Cristo, de pronto empezaron a entender y la palabra comenzó a hacer calentar ese corazón frío. Y cuando llegan y ven al Señor Jesucristo, salen corriendo de vuelta. ¿Sí? Qué distinto que fue el camino de regreso. Iban tristes, volvieron rápidamente a buscar a los demás para contarles que el Señor Jesús había resucitado. ¿Sí? Nosotros tenemos en la Biblia, dicen algunos, 30.000 promesas. Bueno, puede ser. A veces nos apropiamos de promesas que no son para nosotros. Pero bueno, supongamos que hay 30.000 promesas, o 15.000, o 10.000. Con que yo me tome una de ellas y la haga mía, ese ya no me la quita nadie. ¿Sí? Porque las promesas son para cada uno de nosotros, para que nosotros tomemos posesión de ellas. ¿Sí? Las promesas se basan en la palabra de Dios. Él es sí y Él es amén. Sí, todo se cumple en Cristo. Y dice el escritor de los Hebreos que de esa manera podemos tener cada uno de nosotros una fortísima confianza. Fortísima confianza. ¿Por qué? Y que nuestra vida no es llevada de acá, porque tenemos un ancla que estamos unidos al tabernáculo del cielo, al lugar santísimo, al velo, allí adentro. Y ese ancla no nos va a dejar ir para un lado y para otro. Estamos unidos, ¿sí?, a la palabra o por la palabra, unidos a Dios. Entonces, nos da consuelo en tiempos de angustia, nos da esperanza cuando parece que nada ya hay ninguna solución y no hay nada que podamos hacer. Escudriñar las Escrituras, ellas muestran a Cristo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan sabiduría, escudriñar las Escrituras porque proveen consuelo, proveen esperanza, escudriñar las Escrituras porque producen la salida a las tentaciones. Las tentaciones no son pecado, la tentación es algo que nos incita a pecar. No es que la tentación es un pecado. La tentación busca algo dentro nuestro que nos lleva a pecar, porque lamentablemente dentro nuestro todavía tenemos esa tendencia a pecar. Pero la tentación se puede resistir. Y el ejemplo es el Señor Jesucristo cuando estuvo allí en el monte de la tentación después de ser bautizado durante 40 días y 40 noches y era tentado por el diablo. A veces parece que Mateo dice que fue tentado en el último día con 3 tentaciones. Lo que dicen los otros evangelios es que él era tentado por el diablo. Y nos quedan esas 3 tentaciones porque son las 3 formas en que Satanás nos tienta.
los deseos de la carne. Di que esta piedra se convierta en pan. Los deseos de los ojos. Mira, te voy a llevar allí arriba al pináculo del templo para que todos te vean. La vanagloria de la vida. Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Son las 3 formas en que podemos ser tentados. Todo se resume en esos 3 puntos. Por eso son 3 tentaciones. Ahora, cada una de esas 3 tentaciones que nos quedan registradas en la Biblia fueron resueltas por el Señor Jesús de una manera espiritual a través de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo vamos a responder? Escrito está si nosotros no escudriñamos las Escrituras. ¿Cómo vamos a poder enfrentar al tentador cuando venga con una tentación que es hecha a mi medida y no a la medida de Alberto o de Adriana, sino que la tentación está hecha a mi medida porque me atrae algo que a ellos no los atrae? ¿Cómo voy a resistir la tentación si yo no escudriño las Escrituras? Es que las Escrituras me dan salida en la tentación. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15, dice el apóstol Pablo, vamos a buscarlo, Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después que dice que usa bien la palabra de verdad, la sabe usar, diestro en el uso de la palabra. Sabe cuándo una tentación, con qué argumento espiritual, bíblico podemos contrarrestarlo. La sabe usar, no le explica, no le pide a otro. ¿Cómo aprendió a usarla? Usándola. Por el ejercicio dice que tenemos que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados y dispuestos para estar alertas para la tentación. Nosotros tenemos que aprender a usar la Biblia. No puedo llamarlo a David para decirle, che, tengo una tentación, decime un texto que me permita enfrentarla. No voy a llamar al líder en ese momento. Yo tengo que tener un tesoro personal de conocimiento para que en ese momento el Espíritu Santo puede utilizarlo, porque si yo no estudio y escudriño las Escrituras, el Espíritu Santo no actúa en el vacío, sino puede hacerme leer algo o recordar algo que nunca he leído. Así que la Biblia me produce salida en las tentaciones. En quinto lugar, la Biblia me da poder en la predicación. ¿Dónde está el poder de la predicación? ¿Dónde? En la palabra, no en el predicador. Miren, hay predicadores que pueden hacer cursos de dialéctica, cursos de esto, cursos de aquello, porque quieren preparar muy bien un mensaje. El apóstol Pablo dice, yo no voy a mezclar el evangelio con cuestiones humanas, ¿sí? Yo voy a predicar el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, el predicador lo que se tiene que preocupar es por predicar el evangelio, porque es el evangelio el que transforma a las personas, es el evangelio el que cambia las vidas, es el evangelio predicado, el evangelio puro, no mezclado, el que cambia y transforma las vidas. Por lo tanto, poder en la predicación, sí, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, estudiarlas, profundizar en ellas. ¿Querés tener un poder en la predicación? ¿Querés que la gente se convierta? Tenés que predicar la palabra, porque Dios dijo, mi palabra no volverá a mí vacía. Mi palabra, no la tuya, no la del predicador, no los cuentos, no los anécdotas, no adornar un mensaje. Está bien, hay algunas cosas que se pueden hacer para ganar la atención, pero siempre, siempre, siempre el mensaje es la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces tendemos a pasar películas, a hacer un montón de cosas y dejamos de lado la palabra. Y lo único que cambia vidas es la palabra de Dios. Por lo tanto,
el apóstol Pablo dice, de esta manera predico yo, ¿sí? Y de esta manera tenemos que predicar un evangelio puro, porque eso es poderoso, lo demás no sirve. Escudriñar las Escrituras para tener poder en tu predicación. Y por último, la palabra de Dios produce santidad, limpieza contra el pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardarla no quiere decir guardarla en el cajón, Vamos a decirlo nuevamente. Quiere decir leerla, entenderla y obedecerla. De esa manera, el Señor dijo, ustedes están limpios por la palabra. Limpios por la palabra. Aunque no todos. Estaba refiriendo a Judas. Yo te tengo que lavar los pies, le dice a Pedro. Solamente los pies. Porque el que está bañado no necesita más que lavarse los pies porque es lo que se ensucia en el camino. ¿Sí? Ustedes ya están limpios por la palabra. Cuando la palabra es obedecida, la palabra funciona como el jabón más fuerte que existe. El que quita los pecados, el que limpia el corazón, el que limpia la conciencia, llevando a la confesión a todas aquellas cosas que no corresponden en nuestra vida, llenando nuestra mente, evitando que los pensamientos negativos y de todos los pensamientos los malos ingresen en nuestra cabeza y llevándolos en sujeción a la obediencia a la cruz de Cristo. Eso es lo que hace la palabra. Así que, hermanos, si queremos crecer en santidad, que es un mandamiento, andad en santidad. Si queremos crecer en la santidad, tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñar no es una lectura rápida, no es una lectura veloz, no es una competencia, no es ver, tengo 5 minutos, me leo un capítulo. No. Es tomarse el momento para estar allí frente a la palabra, en oración, en espíritu, con un lápiz, con un diccionario, con una concordancia. Si querés con una Biblia de estudio, que recordemos que las Biblias de estudio son comentarios de personas, que ayudan, pero no es lo importante es la palabra. Y es muy importante que cada uno de nosotros pueda empezar a hacer un pequeño tesoro para tener para compartir. Y que al momento de sacar cosas viejas y cosas nuevas, aquello que aprendimos hace mucho, aquellos que escuchamos hace mucho, aquellos que estudiamos hace mucho, pero lo que fuimos agregando en nuestra vida de conocimiento, de experiencias, de situaciones en las cuales hemos aprendido, a veces de una mala manera o cometiendo errores, pero sirve como tesoro en nuestra vida, ¿sí? Busquemos y podamos darle a los demás. Que en este año que comenzamos de servicio, ya estamos en marzo, no lo que comenzamos, este año de servicio y ministerio, ya con chicos, con adolescentes, con preadolescentes, con mayores, donde cada uno de nosotros, quizás alguno de nosotros tenga que ser un escriba, uno que explique la palabra al pueblo, cada uno de nosotros tenga ese propio tesoro. Y para poder enseñar hay que aprender. Las reuniones de enseñanza, presentes, las reuniones de oración, presentes, los devocionales, escucharlos, ¿sí? Y todo lo que puede ir agregando, ¿sí? No tanto celular, no tanto jueguito, no tanto eso, Escudriñar las Escrituras es rebuscar, ir indagar, es estudiar minuciosamente algo, ¿sí? Porque la Biblia, hermanos, es un libro maravilloso. A veces decimos, yo lo digo siempre, es un libro mágico. Fue escrito hace más de 2000 años, 4000 algunos libros. Sin embargo, es vigente. Y la Biblia salta de las páginas a tu vida, ¿sí? Te conoce, te desentraña, te abre, ¿sí? Te analiza la Biblia y te cambia. Es un libro mágico que nos dio Dios y que nos va a ir transformando a medida que nosotros vayamos dedicándole tiempo para conocerlo. Así que, hermanos, animémonos
para conocerlo con diligencia. Indaguemos, escudriñemos, profundicemos. No hagamos una lectura veloz, a veces sin interpretación de texto. Hacemos la lectura y de pronto nos encontramos en la mitad del capítulo y no me acuerdo lo que leí al principio. No, no es una revista, es un libro especial. Que si hacemos esto con diligencia, con responsabilidad, vamos a ver cómo estas 6 cosas que vimos se van a producir también en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.